Bueno, estamos pendientes de que, buenas tardes, estamos pendientes de que se confirme, de que se conecte Carlos Durán, CEO de Hoy Voy, CEO y fundador, para iniciar esta charla en la que hablaremos de tecnología. Ahí está. Ahora estamos aquí. Hola, Carlos, ya está la gente dentro de la sala también, ya nos escucha, ya nos ve. Entonces, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por tu participación. Empezamos la penúltima ponencia de la primera jornada de la Feria Virtual de Franquicias y el título que le hemos puesto es ¿Cómo se revoluciona de verdad un sector tradicional? Así suena muy genérico, digamos, pero bueno, una vez que conozcamos vuestro caso, vuestra historia, pues podremos entrar en detalle y entenderemos un poco a qué nos referimos con este titular. Entonces, Carlos, me gustaría en primer lugar que me contases cuáles fueron los orígenes de Hoy Voy, una cadena de autoescuelas que realmente está contribuyendo a transformar un sector anquilosado en los planteamientos, con métodos muy tradicionales, pero que, bueno, vosotros habéis conseguido darle una vuelta más que interesante. Entonces, bueno, retrocede en el tiempo, cuéntame un poquito los orígenes y entramos ya en materia. Bueno, primero de todo, buenas tardes y gracias por invitarnos a esta feria tan especial este año, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron nuestros inicios? Fueron peculiares porque nosotros iniciamos la actividad casi por casualidad, porque una amiga me presentó al que hoy es mi socio, que es Jordi López, y ella estaba muy obsesionada en montar una autoescuela juntos, pero claro, yo no conocía a su profesor, que al final era ella, este chico que os comento, era su profesor de autoescuela, no lo conocía de nada, nos presentó y ella pensó que si nos juntábamos podíamos crear un proyecto diferente, innovador y bueno, la cuestión es que nos conocimos y a mí me pareció que efectivamente podía haber un espacio en un sector que, estoy hablando del año 2011, era un sector que no se había modernizado, no se había transformado demasiado, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue introducir toda la lógica que entendemos bien a nivel de precios, como podría ser, por ejemplo, el modelo de Vueling o el modelo de algunos hoteles y demás, donde los precios, la oferta y la demanda estuvieran conectados a través de algoritmos que generaran escenarios distintos de precios en función de estas variables, ¿no? Y bueno, empezamos así, nacimos como la primera autoescuela con una filosofía low cost a nivel español y me atrevería a decir mundial, porque no existía nadie que hubiera aplicado esta tecnología en el sector, y así es como empezamos, aunque luego con los años las cosas han cambiado mucho, ¿no? Y mira, lo que comentaba al principio, habéis tejido, ¿no? Habéis diseñado un concepto realmente disruptivo en el sector de las autoescuelas que ha aportado muchas novedades, modos de trabajar que no se habían visto hasta ahora, como es lo que dices tú, utilizar algoritmos, inteligencia artificial, big data, ¿no? Pues para optimizar la gestión de la ocupación de las clases, tanto virtuales como las clases prácticas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a través de vuestra experiencia, ¿cuál es la clave para innovar, para que esa innovación sea rentable y aporte valor real al negocio? Porque muchas veces se habla de innovación de un modo un poco etéreo, difuso, ¿no? Parece que se innova por innovar. Entonces, ¿cómo se innova para que realmente aporte algo de valor? Nosotros lo que teníamos muy claro era que teníamos que utilizar esa innovación o apoyarnos en la tecnología para conseguir dos cosas fundamentales. La primera, gestionar de una forma más racional el equipo humano, sobre todo la capa de atención al alumno, y por otro lado, que el alumno pudiera autogestionar desde la plataforma, ya sea desde el móvil o desde la página web, una serie de acciones, de gestiones, valga la redundancia, que si las nutríamos de tecnología nos permitían invertir muchísimo menos tiempo nosotros a nivel de hora persona. Y por otro lado, minimizar o eliminar
la inmensa mayoría de los errores que puedan ser directamente atribuibles a un error humano, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo que se entenderá. Sí, un ejemplo Algo práctico. tan simple como pagar una clase práctica o las tasas que tráfico nos solicita para presentar a un alumno a examen, en el año 2012 no había ninguna autoescuela que lo hubiera digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es fácil de entender. Entra un alumno por la puerta de la autoescuela y quiere comprar 5 prácticas. Por muy, muy buenos que seamos, le vamos a tener que dedicar 15 minutos entre que las escogemos, las seleccionamos, las compramos, las cobramos, damos la factura y además hablamos del tiempo que hace, ¿no? En cambio, si el alumno esto lo hace desde una aplicación, pues nos ahorramos todo este tiempo que al final son recursos. Con lo cual, al final nuestra filosofía, ¿cuál era? Observar bien qué puntos de todo el proceso podíamos automatizar y reducir en costes. Esto que todos hemos vivido en los inicios de las aerolíneas o de las reservas de viajes, ¿no? Que hace 25 años o 30 años a nadie se le ocurría comprar un billete de avión por internet, ¿no? Y entonces tiene que ir a una agencia de viajes físicamente. Pues es un poco un proceso similar aplicado a un sector que hace 10 años no lo había aplicado. Hablas de reducción de costes, por ejemplo, y incidís mucho en la idea de optimizar procesos internos a la hora de gestionar eso, el público potencial, ¿no? Las clases. ¿Cómo os ha ayudado en este escenario de crisis, de pandemia, el hecho de ser una marca tecnológica? ¿En qué os ha beneficiado? Entre comillas, claro, lo de beneficiar, porque la situación realmente es compleja, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es muy interesante. Es decir, claro, ¿qué quiere decir ser tecnológico? Creo que esta es una buena pregunta también. Sí. Nosotros nacimos con vocación tecnológica y una cosa muy, muy, muy clara. El equipo tecnológico lo queríamos in-house, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque cuando dependes estratégicamente de la tecnología puede llegar a ser peligroso, puede llegarlo a ser, no digo que siempre lo sea, depender de un proveedor tecnológico, porque para un proveedor tecnológico nosotros somos un cliente más o Sí. menos, pero al final somos un cliente. Digo esto porque en un escenario de pandemia como el que hemos sufrido, en el que de la noche a la mañana nos han cerrado las persianas, nos han bajado las persianas, tener el equipo tecnológico en casa nos ha permitido ser fuertes y ágiles y autosuficientes. Entonces, en un contexto como el que nos ha afectado, nosotros ya éramos muy tecnológicos, con lo cual teníamos muchísimas cosas automatizadas y digitalizadas, pero está claro que impartir formación online, que es algo que está a la orden del día y más ahora, era Sí. un contexto que nosotros habíamos contemplado a medias. Y esto se entenderá también rápido. No es lo mismo aprender inglés a través de Internet que aprender a pilotar un avión a través de Internet. Seguramente para pilotar un avión no solo necesitamos conocimientos, sino que también necesitaremos incorporar una serie de valores que vayan vinculados a la seguridad. Y digo esto porque nosotros, además de formar, educamos. Y hacer esto online no es tan fácil. En cualquier caso, en plena pandemia, evidentemente, hemos madurado temas de formación para poderlos dinamizar a través de Internet, cursos streaming, materiales didácticos, aplicaciones móviles con inteligencia artificial, como tú decías, pues para resolver los temas de los test y demás. Pero sí que es cierto que la pandemia nos ha llevado a reinventarnos, pero nos está llevando por unos meses muy, muy complejos. Esto Muy también es complejo. cierto. Mira, y también es interesante en todo proyecto con un intenso acento tecnológico, es decir, ahora la gente está muy familiarizada con la digitalización. Hay generaciones, pues, por cierto, a la que os dirigís vosotros también en gran medida, ¿no? 18 años, que son los que se sacan el carnet, son nativos digitales 100%, tienen otro enfoque, ¿no? Diferente a la hora de plantear su día a día. Pero bueno, cuando empezasteis, en el 2011, ¿no? Pero recordar que dijiste, más o menos, ¿cómo conseguís vencer el rechazo, sabes, a la tecnología? Porque hay mucha gente pues, que siente rechazo al cambio, ¿no? A las cosas diferentes, a las cosas nuevas, a un modo diferente de hacer las cosas. ¿Cómo vencéis ese posible rechazo pues, al uso de herramientas tecnológicas, tanto por parte del cliente final como por parte del franquiciado? O no sé Mira, si hay rechazo, no sé si habéis percibido ese mmm, rechazo. si os soy sincero, nosotros
lejos de recibir un rechazo por parte de nuestros clientes, alumnos, potenciales o no, lo que hemos recibido es un abrazo importante y duradero en el tiempo, porque era algo que no tenía mucha lógica que no estuviera institucionalizado. Pongamos un ejemplo, la DGT todavía funciona en muchísimos aspectos en papel. Estamos hablando de un organismo público pues que probablemente no sea el ejemplo de la digitalización, aunque están sufriendo ahora mismo muchos cambios. Pero los alumnos, yo más bien lo interpretamos cuando hicimos el benchmark al principio y demás, como una oportunidad y una demanda a gritos. Es decir, como tú bien dices, la generación Z hoy es nativa digital, pero también lo era hace 5 años. Es decir, que al final estamos hablando de un público que no entiende, pero es que le cortocircuita el hecho de que para ir a pagar tenga que desplazarse a una autoescuela. Sí. Esto, a priori, pues que todos estamos muy familiarizados. Yo me atrevo a deciros que muy probablemente más de la mitad de las autoescuelas de España todavía no permiten pagar desde una página web, ni reservar, ni anular prácticas, ni todo esto, ¿no? En cuanto a los franquiciados, nosotros empezamos a franquiciar 3 años después de nacer. No nacimos con la vocación de crecer a través de un modelo de franquicias, pero bueno, el directo nos llevó a llevarlo a cabo. Los franquiciados es probablemente cuando aún no conocen los valores internos del proyecto, es una de las cosas que más valoran. Ver el parque tecnológico que tenemos. Para que os hagáis una idea, nosotros llevamos 9 años, 10 años programando nuestra propia tecnología. En este momento somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 personas en el departamento técnico en este momento. Sí. En cuerpo y alma. Es decir, podéis imaginaros que todos estos años con un equipo técnico propio programando cada día, pues a dónde habremos llegado, ¿no? Con algoritmos de predicción de precios, con herramientas de evaluación para el equipo de profesores, con sistemas de notificaciones multicanal, léase vía app, vía mail, vía SMS. Bueno, todo lo que os podáis imaginar lo tenemos identificado, lo hemos intentado automatizar y bueno, pensad para que os hagáis una idea que nosotros estamos ofreciendo un poco más de 50.000 clases prácticas cada mes. Estos son 50.000 citas profesor-alumno. Que toda esta logística funcione sin una sola llamada telefónica implica un nivel de precisión, de automatización, de big data, de anticiparte, porque además cada práctica implica una reserva, un precio, un pago y una posible anulación. Es decir, hay un volumen y un parque tecnológico detrás de Hoy Voy bastante importante. Y comentabas que vosotros no nacisteis con vocación de franquicia, que digamos que os vino después, ¿no? Me imagino que después de hacer una reflexión interna y también de observar que había interés fuera, ¿no? Por el modelo de negocio. Después de todos estos años, por tu experiencia, ¿tú cuál dirías que es la clave para franquiciar un concepto de negocio con éxito? Es decir, que dure en el tiempo, que sea sostenible, que sea rentable. Es decir, ¿qué aspectos se deberían tener en cuenta cuando quieres franquiciar tu negocio? Yo si tuviera que sintetizarlo, porque esta pregunta nos podría llevar a estar aquí ahora 3 horas hablando de esto, pero por aquello de sintetizarlo y que tenga lógica y lo que estamos haciendo, diría 2 cosas. La primera es crear una relación de confianza con el franquiciado y esto tiene que ser bidireccional y para eso tiene que haber un contacto posible y cercano. Habrá que crear los mecanismos para que eso suceda, pero eso es importante, que el franquiciado sienta que estamos en el mismo barco y eso que es tan fácil de decir, no es tan fácil de resolver porque todos empezamos con ilusión y con ganas. Esto pasa en todo, ¿no? En los negocios, en las parejas, o sea, al final el rodaje y el día a día puede llevarnos a un momento de no entendimiento y entonces si no hay una muy fuerte confianza, esto se puede complicar y más cuando suceden cosas como esta pandemia, ¿no? Esto creo que es muy importante desde el minuto cero. Y punto número 2, igual de importante, es tener visibilidad en tiempo real del modelo y del resultado numérico de cada una de las franquicias. Esto es complejo técnicamente porque no siempre es tan fácil, por mucho que tengas conectadas los sistemas de ventas y compras y demás, pero bueno,
Lo que es importante es tener muy claro si tu franquiciado está ganando dinero o está perdiendo dinero. Porque si el franquiciado está ganando dinero, lógicamente las cosas son más fáciles. También es cierto que si está ganando, normalmente quiere ganar más, pero esta sería otra conversación. Podemos montar otra ponencia en otro momento con ese eje central, ¿no? Entonces, Eso nos quedaría mal. daría para otra ponencia. También es cierto que por el camino, eh, nosotros al menos pues hemos aprendido, ahora tenemos 35 franquicias en España, estamos en proceso de abrir 4 o 5 en este momento más y bueno, al final cuando has hecho algo 40 veces, cuanto menos hay un aprendizaje por el camino. Los errores de la vez 3 no los cometes la vez 19, ¿no? Pero, pero yo creo que estos serían los dos puntos como resumen. Muy buena relación y mucha visibilidad de lo que de verdad está sucediendo a nivel económico. Económico. Y, Carlos, me imagino que en el escenario de pandemia, debido a las dificultades, esa relación entre central y franquiciado se debería estrechar aún más o debería ser una de las lecciones, ¿no?, a extraer de la crisis, porque al final en estos entornos hay que tomar decisiones complejas y si no hay cierta complicidad es difícil. Partiendo de la base de que por un lado está la central y por otro lado está el franquiciado, dos entes independientes pero unidos al mismo tiempo, ¿no?, por intereses comunes. Entonces, bueno, ahí hay que hilar muy fino, ¿no? Sí, y yo creo que cuando hay un contexto de incertidumbre, más si cabe, hay que hacer uso y disfrute de la transparencia, ¿no? Creo que flaco favor nos hacemos unos y otros si navegando en el mismo barco y buscando y viendo el mismo horizonte, no nos damos toda la información. Nosotros en este proceso, desde que empezó todo el tema del confinamiento y durante los 90 y largos días que estuvimos confinados, estuvimos manteniendo reuniones semanales internas en el equipo de dirección, generando actas de todo lo que iba sucediendo, porque además no solo había incertidumbre, que eso es un problema. El problema es que había una certidumbre incierta, porque las reglas del juego cambiaban de forma constante. Y eso es mucho más peligroso, porque no dependíamos de decisiones quizás del gobierno central, que también, sino que repartidos por X autonomías, luego cada autonomía también tenía sus peculiaridades, con lo cual no teníamos un interrogante, teníamos información incluso muchas veces contradictoria, ¿no? Por Sí. ejemplo, una de las cosas que más nos angustió fue todo el proceso hasta que quedó claro cómo iba a ser el sistema de ERTES, por ejemplo. Sí. ¿Dónde estarían las exoneraciones o no? Al final nosotros somos una empresa de servicios, el 85% de nuestros costes son sueldos y salarios. Hoy somos 418 personas entre todo el equipo de franquicias y central. Bueno, pues hacer frente a 418 salarios sin ningún tipo de ayuda, pues está claro que era algo muy cercano a la muerte súbita, ¿no? Pues Sí. yo creo que al final mucha información, mucha comunicación, actas de todas, absolutamente todas las reuniones. Nosotros hacíamos reuniones por las tardes todos los martes y bueno, íbamos tomando decisiones a medida que teníamos un poquito de información. Y esto es lo que hicimos. Mira, Carlos, nos quedan 3 minutitos. Te quería preguntar, sé que es una pregunta también, digamos, en la que uno se puede extender muchísimo, pero referido al sector de las autoescuelas que mencionaba al principio, que es eso, que aún sigue siendo un sector en muchos aspectos tradicional, ¿no?, en sus planteamientos a la hora de trabajar en el día a día. ¿Por dónde pasa el futuro de este segmento de actividad? Bueno, lo que está claro es que el futuro de este segmento dependerá en gran medida del futuro de la movilidad, porque nosotros al final enseñamos a conducir. Y la movilidad está claro hacia dónde va, que va hacia la autonomía, esto está claro, y hacia la ecología. Y más con lo que está pasando en Europa y lo que afortunadamente precisamente anunciaba Joe Biden, creo que era hoy, ¿no?, que retoman todo el tema de la cumbre climática y demás. Estos son los dos ejes que nos llevan a la movilidad del futuro y las escuelas como nosotros de conducción pues nos tendremos que adaptar a eso. Pero lo más importante, porque nosotros ya nos estamos adaptando a eso, lo más importante es que se adapte la DGT,
porque nuestro sector tiene muy mala baba. Nosotros hacemos toda la maratón, pero la última milla no depende de nosotros, depende de la administración. Y esa última milla, además, es la más importante, es donde el alumno al final obtiene un resultado de todo un proceso de aprendizaje para poder o no poder conducir. Y esa decisión no la tomamos los que le enseñamos a conducir. Con lo cual, espero que el futuro pase porque a nivel de administración se tenga en cuenta hacia dónde vamos y no vayamos detrás, porque si no nosotros tampoco podremos seguir avanzando hacia donde toca. Oye, Carlos, pues ha sido una conversación muy gráfica, gracias por la concisión, ¿sabes? Porque has compartido mensajes muy directos, muy instructivos también. Eso seguramente que algo se os queda, ¿no? De enseñar, pues el discurso que tenéis también es muy didáctico. Y eso, muchas gracias por vuestra participación y nada, que mucha fuerza con todos los proyectos, que sigáis poniendo en marcha y hasta la próxima. Y con esto damos paso a la última ponencia ya de hoy a cargo de Santiago Barbadio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao.